Bendiciones, buenos días, Señor te bendiga en este día de martes. El Señor hable hoy a tu corazón y hable a tu vida. Mira, yo he sido una persona que a lo largo de mi vida siempre me he hecho muchas preguntas. Y yo creo que no es malo preguntarse. Yo creo que cuando uno tiene dudas y más con los temas espirituales, lo más sabio y lo más correcto es preguntar. Y qué mejor que ir a la fuente, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, que es Dios, para que traiga revelación a tu vida. Yo me acuerdo que cuando yo era un adolescente, antes de recibir al Señor con 16 años aproximadamente, yo ya haberme apartado. Yo le decía al Señor esas tres preguntas: ¿para qué estamos aquí? ¿Quién soy? ¿A qué he venido a esta tierra y hacia dónde voy? Creo que son las preguntas más hechas o más formuladas por el hombre. De ahí han nacido muchas ciencias, muchas filosofías. Muchos hombres a lo largo de la historia han intentado contestar estas tres preguntas. Y a mí me gusta, digámoslo así, filosofar un poco y pensar y leer e intentar sacar conclusión de las cosas que vienen a mi mente. Y yo siempre decía, Jesús vino, ¿y a qué vino Jesús a la tierra antes de conocer del Señor? Y ahí la palabra me enseñaba que Jesús no había venido a condenar. Pero ¿y por qué no vino a condenar? ¿Por qué no venía y automáticamente aquellos que le hubiesen aceptado hubiesen sido salvos y hubiese empezado un nuevo tiempo, una regeneración de la raza humana, no sé, algún reseteo? Son preguntas. ¿Por qué él dijo, por qué la palabra dice Jesús no vino al mundo y por qué en lugar del mundo no decía a la tierra? Si leyendo y entendiendo que del polvo de la tierra el hombre fue hecho, entonces, si la tierra es tipología del hombre y Jesús no vino a salvar el planeta sino al hombre, ¿será acaso que cuando decía el mundo se refería a que venía a salvarlo de una influencia que estaba en la atmósfera, de un sistema creado por el hombre, de un sistema mantenido y sostenido por la maldad, por el pecado? Entonces, ahora que vamos a hablar y las dudas que voy a despejar y que quiero compartir con usted, quiero referirme al mundo como eso, como ese sistema. Y para mi concepto personal, y sé que muchos lo comparten, lo que Dios quiere entonces es cambiar la forma de actuar y de vivir de la gente. Por eso cuando Él empieza el ministerio, Él dice, el reino de los cielos ha llegado. O sea, ha llegado un nuevo sistema. Y les dice después, arrepentíos, metanoia, cambien la mente. Se trataba de una renovación de un sistema. Yo les voy a dejar el sistema original para el cual ustedes fueron diseñados. No este sistema creado bajo el concepto de la maldad del hombre. Es algo impresionante porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y entonces me puse a buscar los pasajes en la palabra, a leer, a mirar los diccionarios y muchos maestros que están en la palabra, que enseñan teología y demás. Y me puse a investigar. Y voy a Juan 3:17, que es la base de este mensaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, fue enviado por Dios, no lo envió al sistema llamado mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces yo quiero ir a ese análisis. Cuando yo busco la palabra en griego, la palabra mundo, me da una palabra que es cosmos. Esa es la palabra traducida del griego, que era la lengua de ese tiempo para ese Nuevo Testamento, y me dice cosmos. Y esa palabra la encuentro más de 180 veces en el Nuevo Testamento. Y especialmente quien habla de esa palabra
es Juan. Y Juan no se está refiriendo directamente al planeta Tierra, al sistema solar, no se está refiriendo a las plantas, a los árboles como objeto físico, sino al sistema que gobierna, un sistema o un orden mundial caído, un orden humano caído. Entonces la humanidad es un conjunto, o la humanidad en su conjunto es el sistema que le gobierna y que le rige. Luego aparece la palabra condenar, porque estaba desglosando ese pasaje, y aparece la palabra en griego krine. Esa palabra quiere decir juzgar, separar. Así que niega que la finalidad de la primera venida de Jesús haya sido la de condenar. Ahora más adelante les voy a explicar por qué. Y luego dice, he venido a salvar, es la palabra soted en griego. He venido a rescatar, a sanar y a preservar. Entonces la salvación, que lo he comentado en otros pasajes, no era solamente para perdonar tus pecados, sino para restaurar la creación conforme al sistema original, al propósito divino de Dios. Por eso influye tu manera de pensar. Por eso todo empieza con una metanoia, con un cambio de mentalidad. Yo quiero que esta palabra edifique tu vida. Yo quiero que entendamos que la palabra es rica para abrir el entendimiento y producir en nosotros un cambio, una transformación. El religioso lee, hace movimiento con su cabeza, hace una serie de rituales, repeticiones, se la aprende de memoria, lo recita, pero no lo vive. Y la intención mía es que a través de lo que estamos estudiando a lo largo de estos videos, seguramente habrán cosas en las cuales no sea tan profundo, pero quiero ser básico, quiero ir a lo básico, a lo vivible, a lo que puedo transferir para que su vida sea direccionada hacia lo que Dios desea. ¿Por qué no dice tierra? En este caso el término tierra es el término ged, y no se usa aquí por el enfoque de persona, de planeta físico, sino que se refiere a la humanidad que cayó, a la humanidad en general, global, no a una persona, un individuo particular. Está hablando de un orden humano corrupto, el orden humano, el sistema humano corrupto. Acuérdense que mundos es cosmos. Juan 1:10 dice que la humanidad se alejó de Dios, la humanidad se separó de Dios. Dios nunca se ha separado de la humanidad. La humanidad fue la que se separó de Dios. Él vino a la tierra. Recuerden esto que lo hemos enseñado en otras ocasiones. Génesis habla de la creación de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso habla el libro de Génesis. Pero Juan nos lleva a antes de ese Génesis. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y por él todo fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho podría haber estado o existido. Y ahí dice Juan 1, de 9 al 12, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera venía al sistema del mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor nos está enfocando. ¿A qué vino el Señor? Él vino a devolvernos a ese reino. El sistema opuesto está en primera de Juan 2, del 15 al 17, donde el Señor dice, no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Este es el opuesto al que acabamos de leer. No améis al mundo, ni las cosas que en él están, porque el sistema es un sistema corrupto. Si alguno ama ese sistema corrupto, a ese mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo vimos esta semana, creo que fue el viernes cuando hablamos de los deseos de la carne, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Note, el mundo va a pasar, ese sistema va a cambiar. Los deseos de este mundo cambiarán, vendrán nuevos pensamientos, nuevos deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. El Señor vino, ¿para qué? Para salvar lo que más ama, que es la humanidad. Por eso Juan 3:16 nos lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Miren, Juan le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué escribo? Y el Espíritu le dice, escribe de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan esperaba que el Espíritu le dijera de qué manera, pero no había una manera para expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan tuvo que expresar esta frase de tal manera porque no hay una palabra que pueda llenar tan grande amor de Dios hacia ti, hacia mí y hacia la humanidad. Dice la Biblia que Él retrasa su venida esperando que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Es el anhelo de Dios. Yo creo que el anhelo suyo como padre es que si su hijo está en pecado, cambie y vuelva a la senda y sea corregido. Dice, Él mandó a su hijo al mundo, ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, ahora vas a ver por qué, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces la tierra puede ser una tipología del hombre en otros contextos, como Génesis 2:7, donde forma al hombre del polvo de la tierra, pero aquí Juan usa exclusivamente la palabra cosmos, refiriéndose al sistema, un sistema gobernado por el pecado, pero que Dios ama a los hombres que están en ese mundo, que quiere que cambien. Ahora bien, yo quiero hablar de ese sistema como Juan lo describe. Juan lo describe de tres maneras: mundo físico, humanidad caída y sistema maligno. Mundo físico, la creación material. La Biblia dice en Juan 1:10, en el mundo Él estaba, al mundo vino. La humanidad caída, la gente que vive separada de Dios, por eso envía a su Hijo, Juan 3:16. Y el sistema maligno, el orden social, político, religioso, espiritual, todo aquello que quiere torcer lo que Dios estableció. Entonces Jesús no vino a condenar, sino a que el mundo fuera salvo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Perdón por ese movimiento del trípode. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba bajo condenación. Jesús no iba a venir a condenar a un mundo que ya estaba condenado. Porque la Biblia dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no cree ya se condenó. Aquel que no cree ya automáticamente se ha separado de Dios. Porque el pecado ya produjo la condenación. El pecado original ya separó al hombre de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mundo ya estaba bajo condenación. Él no vino a condenarlo, Él vino a mostrar la salida de esa condenación. Por eso Jesús no vino a confirmar el juicio, sino a ofrecer la vía de escape, la salvación por medio de Él. El religioso te restriega tu pecado. El religioso te recuerda. Vas a ver y vas a conocer la mentalidad caída o la mentalidad religiosa. Va a decir, ese era, ese es un no sé qué, ese fue esto, sin entender que esa gracia inmerecida ya te lavó, ya te perdonó. Si tú fuiste a la presencia y pediste perdón, ya fuiste justificado. ¿Quién es el hombre para condenarte? ¿Quién es el hombre para señalarte, para acusarte de las cosas que hayas hecho en tu pasado antes de conocer al Señor? Pero eso hace el religioso. Al religioso le gusta estar con el dedo señalando.
Pero la Biblia dice que Jesús no vino a eso porque la gente ya conocían que estaban en pecado, ya sabían que estaban separados de Dios. Y Él vino a ofrecerles la alternativa para salir de allí. Ahora bien, ¿qué quiere cambiar Jesús en el mundo? Jesús no vino a ajustar moralmente el sistema, vino a introducir el reino completamente distinto. Él no vino a hacer unos movimientos en la política, por eso Él no vino a sentarse en una silla de gobernante en la tierra. Él vino a establecer un reino. Y ahí es tan importante donde la Biblia dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que lo demás sea añadido. Porque mientras tú busques el sistema caído de este mundo, las añadiduras de este mundo están contaminadas. Pero las que vienen a causa del reino, escúcheme esto, las que vienen a causa del reino son las que van a permanecer y son las que van a multiplicarse. Porque todo lo que el Señor crea lleva semilla. Todo lo que el Señor produce se multiplica. Pero lo que el sistema de este mundo corrupto produce termina pudriéndose. Por eso Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Yo no tengo un sistema de este mundo. Mi reino es de arriba. Él dijo: yo no soy de aquí, yo vengo del cielo. El sistema es el cielo. Por eso Pablo le ha revelado esto. Miren lo que me está llegando ahora. Pablo le ha revelado esto. Y Pablo dice: no miren las cosas que están en el mundo, las cosas naturales, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Porque lo que no se ve es eterno, mas lo que se ve es temporal. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Uno, vino a rescatar a las personas de un sistema de tinieblas. Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Ha habido un traslado, un movimiento. Usted no se ha enterado, pero cuando usted recibe a Jesús, la intención en el mundo espiritual es removerlo a usted de una atmósfera contaminada, caída, de una atmósfera llena de legalismo, de religiosidad, de mentira, de falsedad, de hipocresía, y te arrebata de esa atmósfera y te introduce en un reino de verdad, en el reino de los cielos. Te introduce una vida diferente. Por eso empiezas a caminar en santidad. Por eso hay cosas que antes aceptabas que ahora aborreces. Lo segundo, Él vino a destruir las obras del diablo. Vino para que el mundo sepa quién es Satanás, para revelarlo al mundo. Juan 1, primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Noten, el diablo peca desde el principio. Ahora Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, desde el principio de la creación, en el tiempo cronos, en la tierra, tiempo en el que nosotros vivimos, Satanás ya había pecado. Porque Satanás peca en el kairos, en la eternidad. Cuando todo empieza a ser creado en el principio, Satanás ya había pecado. Por eso la tierra estaba en desorden y vacía a causa del pecado original, de la caída de Satanás. Y dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacer. El Señor vino para desbaratarle los planes que Satanás tiene contra tu vida. El Señor ha venido a tu vida a desbaratar los planes que el diablo tiene contra tu hijo, contra tu hija, contra tu esposa, contra tus finanzas. El Señor ha venido a desbaratarle los planes que Satanás tiene contra tu ministerio, contra tu llamado, contra tu asignación, contra tu propósito. Lo tercero, vino a establecer una humanidad en Él. Por eso la Biblia dice en Efesios, esto es tremendo. La Biblia dice: fuera de Él nada podemos hacer. En Él lo completa todo en todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Esto es tremendo. O sea que yo todo lo que puedo hacer, lo puedo hacer en Cristo. Fuera de la persona de Cristo, nada puedo hacer. Él me vino a establecer dentro de Él, en una unidad, en una ejad. Ahí es donde yo tengo que estar. Dentro de Él estoy protegido. No hay arma forjada que me pueda destruir, dice la palabra, porque estoy en Él.
Por eso caen 1000 a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas a mí no llegan. Pueden venir saetas, pueden venir cosas en la oscuridad, atentar contra mi vida. Puede venir el valle de la sombra y de la muerte, estar en el desierto, pero estoy bajo sus alas, un lugar seguro. Él vino para establecer una humanidad restaurada en Él. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que cuando tú llegas a Él, aceptas a Jesús, te introduces en Jesús. O sea que por eso es que eres justificado, santificado, restaurado, transformado, vivificado. Y por eso cuando el Padre te ve, ya no ve el pecado en ti, porque no te está viendo a ti, está viendo a Jesús. Por eso Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero hay muchos que quieren ser vistos ellos y no quieren que Jesús salga a ser enaltecido en sus vidas. Ahora bien, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el príncipe del sistema. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se da echado fuera. Él fue echado fuera. Por eso en Juan 14:30, cuando Él viene y se acerca a Jesús, Jesús dice: el príncipe de este mundo viene y Él nada tiene en mí. Cuando Satanás viene a tentarme, a seducirme, a ponerme ira, a ponerme enojo, a ponerme que odia a un hermano, a ponerme que aborrezca a mi esposa, que aborrezca a un hermano, que tenga deseos de ser infiel, yo tengo que examinar que Él no tiene nada en mí. Si yo caigo en esa seducción, quiere decir que aún hay una vieja naturaleza sin crucificar, que no está guardada en Cristo, que no está renovada en Cristo. Y hasta que yo no lleve eso a la cruz, seguiré cayendo una y otra vez. Si estoy escondido en Él, nada puede hacer Satanás en mi vida. Ahora, ¿quién es el Satanás ese? ¿Quién es el Sabanás? El ñángaro, el chanclas, como le dice mi esposa. Él es un usurpador. Él usurpa la autoridad a través del sistema caído. Por eso Él ofreció desde el monte alto, dijo: mira todo lo que te puedo dar si postrado me adoraras. Y por eso hay gente que usted ve rica, que muchas veces usted como creyente envidia. Escúcheme esto: no envidia al rico que no tiene a Dios. Primero, no envidia a nadie, pero menos al inconverso porque tiene dinero, porque ese dinero no ha sido provisto a través del cielo. El diablo también da. El diablo también entrega riqueza, lo dice la palabra. Él no es el rey legítimo, Él es el príncipe de este mundo, del sistema. Pero mi Biblia dice que Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, alto y sublime, Rey de Gloria, Él, el único que traspasó los cielos y la tierra, el Santo de Israel, Él, el Cordero inmolado, el León de la tribu de Judá, la Rosa de Sarón, es Él, el Santo, el Eterno, el Amado, el Sí y el Amén. Él es el Espíritu de la profecía. Jesús lo es todo. Jesús es el que dividió el tiempo en antes y después de Él. Nadie ha podido hacer eso. Nadie dice antes de Buda y después de Buda, o antes de Mahoma. No. Antes y después de Cristo. Satanás es el usurpador. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero, o sea, el sistema entero del mundo, está bajo el poder del maligno. Ahora el Señor dejó una obra. Cristo vino a hacer una obra. Uno, para quitarle la autoridad a Satanás.
En Lucas 10 lo dice, y le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Vino a desenmascarar su sistema. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso habla a la gente que está bajo el sistema caído, aquellos que dicen ser hijos de Dios pero son hijos del diablo. Y dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Recuerde, ahí la Biblia habla de dos paternidades: somos hijos de Dios o hay hijos del diablo. Yo soy hijo de la verdad. Al ser hijo de la verdad, soy hijo de Dios. He sido añadido al olivo, justificado, perdonado. La maldad y el pecado ha sido arrancado, desechado, desarraigado. La raíz contaminada de iniquidad y de oprobio fue cortada en el nombre de Jesús a través de la sangre inmolada del Cordero por medio del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta hora. Alguien se tiene que activar ahora, entender que todo lo que el Padre nos sembró en él tiene que ser arrancado, desechado y cortado. El Señor vino para dar al creyente poder sobre él, sobre el enemigo. Dios te dio autoridad y poder. La Biblia dice: y el Dios de paz aplastará en breve, escuche, en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo nuestros pies el Señor, Dios Todopoderoso, aplastará a la serpiente antigua, al dragón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora bien, ¿cómo aplico esto para el día de hoy? Vamos a predicar salvación y no condenación, porque Jesús no vino a condenar. El mundo ya está condenado. La gente no necesita saber lo que ya sabe, lo que es obvio. La gente ya sabe que están viviendo en una condición caída. Ahora necesitan el medio, el canal, el camino por el cual van a ser salvos. El mundo no necesita más juicio, necesita mensaje de redención. ¿Dónde están los redimidos que hablan de esa redención? No te alinees con el sistema. Lo tercero, predica salvación y no condenación. No juzgues al mundo, sino trae un mensaje de redención. No te alinees con el sistema. Recuerda que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. La Biblia lo dice. El Señor dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. Ellos no pueden salir del mundo, están ahí, pero tú, Señor, pon sobre ellos un vallado, un manto de protección, muro y antemuro, para que el sistema no esté en ellos. Noten una cosa: el pueblo de Israel sale de Egipto, pero Egipto no sale del corazón del pueblo de Israel. Por eso no cambiaron su conducta, porque en su mente y en su corazón estaba esa vieja naturaleza. Estaban atados al mundo. Ahora viva como un embajador del reino. Usted no es un inmigrante si vive fuera de su país. Usted es un embajador. Empiece a verse de esa manera. No es un sin papeles, no es un inmigrante, no es un pobrecito. No, usted es un redimido, salvo por gracia, perdonado, justificado, lavado por la sangre del Cordero, y se le ha entregado una embajada en la nación donde usted está viviendo. Embajador del reino de los cielos es usted. Y usted está representando de una forma diferente sobre la tierra, mostrando lo que es la verdad, lo que es la justicia y lo que es el amor de Dios. La justicia no es juzgar, la justicia es mostrar la rectitud. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de lo recto de Dios. La gente confunde justicia con juicio. Su función no es la de un juez. Cuando la Biblia habla de ser justos, está hablando de vivir en rectitud. Rectitud, verdad, luz y amor. Es lo que la palabra nos enseña. Jesús vino al mundo, a la tierra, a cambiar el sistema. Su misión era rescatar a personas como yo el primero, como dijo el apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles, dijo Pablo, y el más grande de los pecadores. Y él vino porque yo estaba atrapado en un sistema corrupto, regido por Satanás. Él vino a cambiar la estructura humana, ambiental, la atmósfera,
porque por medio de esa transformación de mi alma, de mi condición caída, Él redime la humanidad, establece el reino dentro de nosotros, nos transforma de nuestro interior para luego hacer una manifestación fuera de nosotros. Esa es la palabra de hoy. Sé que ha sido una palabra quizás extensa, pero quiero que la analices, que la estudies, que la profundices y que la puedas aplicar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por abrirnos el entendimiento y gracias, Señor amado, por llevarnos a comprender cuál fue el plan tuyo, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tú nos estás introduciendo en tu reino, un reino de justicia, de poder, de luz y de verdad. Y ante todo un reino marcado por tu amor, porque desde el principio nos amaste, porque tú nos amaste primero. Esa es la gloria de que tú nos has amado aún sin merecerlo, Señor amado. Tú te entregaste por amor a tu creación, Señor amado. Ayúdanos a transformar este sistema contaminado, a hacer luz, a vivir en la verdad, a caminar en la verdad y a sacar a cuanta alma podamos de un sistema corrupto y caído, Señor, donde hay tanta brujería, tanta hechicería, tanta mentira, tanta adivinación, tanta gente bajo el manto de la manipulación y del encantamiento, gente que está bajo el manto y el yugo de Satanás, que sus ojos están velados, Señor amado. Por eso te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo aquel que esté lleno de ti, Señor, que hable la verdad, que sea luz, vendas caigan, Señor, de brujería y de hechicería, de la vida de aquellas personas con las que ellos compartan la verdad de tu evangelio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tuya es la gloria, Señor, el tributo, la alabanza, la adoración, todo es para ti, Señor amado. Pero déjanos, como siempre lo digo, el gozo de la salvación, de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.